El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y él les conminó que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura siempre me recuerda un evento de mi vida cuando estábamos en medio de nuestra crisis institucional y yo estaba un poco pensando qué hacer. Y estaba rezando en la terraza del edificio de la Dirección General y de repente se me ocurre ver el cielo y había un arco iris clarísimo. Entonces siempre me quedo marcado como esa señal de que Dios no nos abandona nunca, que está siempre con nosotros, que como dice el Salmo hemos rezado, el Señor desde el cielo sí se preocupa por nosotros, sí se fija en nosotros. Y eso es lo que nos tiene que mover, el tener que un Dios así de, como dice el Papa Francisco, esa ternura divina, es lo que nos tiene que responder. ¿Quién es Cristo? Si no sabemos ver, lo he dicho en otros días, si no sabemos ver ese actuar de Dios en mi vida, sí, Jesús va a ser uno de tantos. En cambio, incluso creo que Pedro, no sé si sabía lo que decía, cuando dijo tú eres el Mesías. Bueno, San Mateo después le dirá: esto no te lo ha dado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es esa respuesta personal. Es un Dios que sí, que está en el cielo, pero que se preocupa por mí. Y eso es lo que me lleva a pensar como Dios y no con los hombres. Cuando olvidamos esa presencia de Dios, ese Dios, esa ternura de Dios por nosotros, empezamos a pensar como los hombres. Se nos mete ese mundo dentro. Y me hacía esta reflexión hoy cuando visitamos todas estas iglesias que por desgracia están en ruinas. No, tal vez hoy la iglesia de San Juan fue la que más enterita hemos encontrado. Siempre es un ábside, 2 columnas. Y uno dice, ¿no será porque empezaron estas comunidades a pensar más como los hombres y no como Dios? Y no es que Dios te castiga, pero sí, empiezas a tener criterios muy humanos, muy humanos, muy humanos, y al final las consecuencias están a la vista. Pidamos esa gracia de pensar, de contemplar esa ternura divina, ese Dios que se preocupa por nosotros, para poder pensar siempre como Él, para poder tener siempre su presencia y transmitir, que es lo que estamos haciendo con esta peregrinación, que es lo que queremos hacer. Transmitir un mensaje, transmitir esa cercanía a Dios a través de un personaje como San Pablo, pero es lo que queremos hacer, que la gente encuentre ese Dios que sí está en el cielo, pero que se preocupa por cada uno de ellos. Así sea. Sí, sí.